Fiesco sobre cada lunes tenemos a la licenciada Vania Torres. Dani, vamos contigo. Eso es también hablar de respeto, libertad, pero sobre todo dignidad. Y muchas veces evitamos hablar de ello por los prejuicios, por los tabús, pero es importante comprender que son parte de nuestro bienestar. Y para ello nos acompaña la doctora Vania Torres. Bienvenida, buenas tardes, doctora. ¿Cómo estás, Daniela? Buenas tardes. Un problema de audio porque no logro escuchar lo que tú me estás preguntando. Claro que sí, le daba la bienvenida, doctora. Buenas tardes, bienvenida. Vamos a empezar definiendo lo que son los derechos sexuales, que forman parte de los derechos humanos, por supuesto, y a veces no se comprenden con claridad, ¿verdad? Exactamente, Daniela, bien lo has dicho, que dentro de nuestro territorio nacional todos los derechos sexuales están protegidos según normativa. En el artículo 60 de la Constitución Política del Estado faculta a todas las personas para que puedan desarrollar sus derechos. Total libertad, independencia, siempre precautelando incluso la identidad de género. Así es, doctora, es importante entender este tipo de conceptos para poder familiarizarnos, ¿verdad? ¿Qué herramientas tendríamos para protegernos de lo que es en la parte de discriminación, por ejemplo? No nos olvidemos que incluso existe una ley que protege a todas las personas cuando son de alguna manera violentadas, discriminadas, ¿verdad? Entonces, la misma ley para el hecho de que las personas, por ejemplo, en situación vulnerable en la que se encuentren, pueden facultar estos mecanismos de defensa para la protección integral de sus derechos o de sus derechos sexuales. Así es, abogada. ¿Y usted, en su experiencia, qué tipo de casos pudo evidenciar? Generalmente, te comento, Daniela, por el mismo hecho de que las personas están todavía familiarizarse con el hecho de poder dar sus derechos sexuales. No es que se le Bien, ahí teníamos a la doctora Vania Torres, quien se está restableciendo su señal, y justamente vamos a hablar con ella lo que es los derechos sexuales, qué herramientas tendríamos disponibles para lo que es protegernos justamente de la discriminación, porque no solamente es salud, ¿verdad, Eli? Así es, Dani. Y bueno, vamos a estar hablando sobre este tema y un poco más. Pero Dani, es muy importante, como tú lo mencionabas, ¿no? Qué importante es aprender y entender sobre nuestros derechos sexuales. Conocerlos, ¿verdad? Y seguramente la abogada nos va a estar ahí aclarando un poco más. ¿Ya la tenemos, doctora? Claro que sí, Daniela, la estaba escuchando, pero y justamente lo que tú decías, ¿verdad? Conocer los derechos para poder protegerlos, para poder llevar una vida libre de violencia en todo aspecto y mucho más. Y cuando este tema tan vulnerable y tan en muchas ocasiones, porque la gente en la misma población no tiene acceso tal vez a programas o a sistemas donde realmente les puedan indicar cuáles son sus derechos sexuales, siempre llevarlos con protección, con total, ¿qué les puedo decir?, amparo, protegidos incluso hasta por sistemas de salud para evitar cualquier tipo de enfermedad hace rato, de identidad de género a cual pertenezca. Cuando hablamos justamente de conocer nuestros derechos sexuales en un vistazo general, ¿cuáles podríamos decir? Por ejemplo, ejercer una vida sexual plena, sin ningún tipo de prohibiciones, sin ningún tipo de violencia, sin ningún tipo de sometimiento, ya sea por tu pareja o la pareja que tú hayas escogido para tener una vida sexual y plena, garantizando siempre el acceso a la salud, como es que les mencionaba, ¿verdad? Por eso es bueno inculcar incluso hasta niños desde la adolescencia, y justamente la pregunta esa del día que le estaba leyendo, ¿quién tendría que educar respecto a tener una vida sexual plena, ¿verdad? En el colegio, en la casa, sería bueno que las familias también puedan tener acceso a ciertos programas de cómo abordar el tema que es tan importante con nuestros adolescentes, incluso hasta para prevenir embarazos no deseados, ¿no? Totalmente, doctora. Y cuando hablamos de educación integral, ¿qué aspectos se toman en cuenta en cuanto a programas, no sé, en escuelas, colegios, universidades? Estamos ahora conscientes que, lógicamente, dentro de la estructura
Aquí en el sistema educativo se abordan puntos, ¿no?, respecto a una educación sexual dentro del marco de lo permitido y lo no, pero de esto, tal cual como en colegios, por ejemplo, se brindan talleres de prevención de violencia con distintas instituciones de la policía, como la FELCB y demás. Sería bueno que tal vez puedan implementar a estos sistemas educativos o a dentro de colegios, universidades, el hecho de que, no sé, se me imagina tal vez que centros de salud o clínicas especializadas en psicología, en adolescencia, puedan ir a los centros educativos a brindar lógicamente una orientación a todos los adolescentes que en realidad están empezando y explorando, ¿verdad? Ingresando al mundo de la sexualidad. Desde el punto de vista legal, ¿será que hay alguna edad en específico donde empiezan este tipo de programas o aplica desde las escuelas, desde primaria? En realidad no existe una prohibición conformativa desde el momento en el cual una persona puede ser orientada acerca de su sexualidad. Pero sería bueno que, como lo reitero, lo repito, tomando en cuenta incluso hasta la madurez de los menores, su edad biológica y psicológica, se puedan implementar y desarrollar ciertos programas. Así es, doctora. Y a veces uno cree que los derechos sexuales solo son de los adultos, pero como usted lo decía, también concierne a lo que son los adolescentes, ¿verdad? ¿Cómo ve usted este punto, no? ¿Será que estamos en un buen punto o no? Bueno, últimamente y con todo el aspecto social que acarrea lógicamente el tema, incluso hasta de la inclusión sexual, de género, se está intentando despertar de cierta manera temas que han sido tabú muchísimo tiempo, ¿verdad? Imágenes, por ejemplo, relacionadas a la población LGTB, si lo quieren, el punto de vista que también lógicamente está respaldada y resguardada por ley y que también tiene sus derechos que ser respetados en cualquier situación de elección. Muy bien, doctora, perfecto. Entonces ahí tenemos otra arista de este tema que es bastante amplio. Ahora nos vamos a la parte de las regiones y comunidades, por supuesto, que a veces suele ser restringido. ¿Usted cómo lo ve? ¿Tenemos mecanismos que puedan garantizar el acceso? Perdón, no te escuché muy bien, Dani, si me podía... Claro que sí, con gusto. Nos vamos a la parte de las regiones, comunidades, donde el acceso suele ser un poco limitado al conocimiento de nuestros derechos sexuales. ¿Cómo usted lo ve ese tema? ¿Tenemos algún mecanismo para poder tener acceso en cuanto a las regiones y comunidades? A veces que hay algún tipo de política preventiva, por ejemplo, respecto a estos tipos de temas orientados específicamente al derechos sexuales, pero estoy segura que, por ejemplo, hay varios, por ejemplo, los que hacen la prevención para, ¿qué les puedo decir?, mujeres embarazadas mediante el sistema universal de salud. Imagino que sí cumplen con ciertas de prevención, tanto incluso para el tema cuidados que tendrían que tener para la reproducción, ¿verdad? Muy bien, doctora, muchas gracias por compartir con nosotros esta información tan valiosa. Y para ir cerrando, por favor, números de contacto y redes sociales. Gracias, Dani. Me pueden encontrar en el 701-45-160, en el Facebook como Vania Estrada y en el TikTok también como abogada. Como siempre, un gusto estar con ustedes. Un gusto tenerla acá. Será hasta el siguiente lunes, doctora. Y con esto cerramos este sector jurídico. Ahí estuvimos conociendo un poco más acerca de nuestros derechos sexuales, los puntos importantes sobre nuestra discriminación y etc.